Bienvenidos a la economía de DW. Más incertidumbre y más inflación es lo que prevé la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su informe de perspectivas para los miembros del G20. El estudio considera el impacto de la guerra de Irán y advierte sobre el aumento de los costos de la energía a nivel global. Estima que la inflación en el grupo del G20, que integran países industrializados y economías en desarrollo como Sudáfrica y México, será 1,2 puntos más alta de lo previsto hasta trepar al 4%. Por ahora, la OCDE mantiene el crecimiento económico estable en un 2,9% para este año, pero reduce al 3% la previsión para 2027. Asunto que comentamos con nuestra compañera en Nueva York. La inflación que no cesa en Estados Unidos por el impacto de los aranceles, de acuerdo con el análisis de la FED, va a sufrir aún más por los altos precios de la energía. Ana, ¿qué tal? Muchos saludos. Cuéntanos el detalle de esa nota. Sí, la OCDE espera que Estados Unidos cierre el año con una inflación del 4,2%, que no es solo 1,2 puntos porcentuales más elevada que su anterior proyección, sino que además representa un gran salto con respecto al 2,6% del año 2025 y es la más elevada del conjunto de las naciones del G7. Solamente el Reino Unido se prevé que tenga una previsión igualmente mala, del 4%. Es algo que ya está haciendo bastante daño a los consumidores, que van a ver reducida su capacidad de gasto, incluso a pesar de las rebajas de impuestos que están empezando a notar este mismo año. El galón de gasolina ya vale como media $1 más que hace un mes, y también se espera presión en los precios de los alimentos por los efectos en los fertilizantes que tiene esta guerra, y en la electricidad también por la subida de los precios del gas natural. Se espera que la inflación caiga bastante en el año 2027, aunque la OCDE también explica que hay muchísima incertidumbre porque todo depende de cuánto dure la guerra y cuántos sean los daños que se hagan en este contencioso. Con todo, se espera que en el año 2027 los precios caigan alrededor del 1,6%. Ahora bien, lo que hemos aprendido de la última subida de la inflación con el COVID es que tras estas inflaciones lo que sí que queda es un rastro de inasequibilidad para la mayor parte de los bolsillos. En cualquier caso, no es conveniente esperar ninguna rebaja de tasas de interés este año. Este jueves, Trump ha enviado mensajes contradictorios sobre la posibilidad de conversaciones que reduzcan la tensión en la zona. El petróleo ha vuelto a subir y los mercados de acciones han bajado. ¿Se instala el pesimismo entre los inversores? Desde luego, lo que hay son muchos más nervios y menos claridad sobre cuáles son los sectores que pueden perder menos en este escenario. Esta mañana, uno de los boletines de inversores de Oxford Economics apuntaba que el pico del pánico puede que ocurra en 2 semanas. Los analistas empiezan a recomendar posiciones de bajo riesgo, sobre todo en efectivo, y rotando posiciones a activos pocos expuestos en el mercado de la energía. Trump y su secretario del Tesoro sí que han dicho que hay que minimizar los efectos de la subida del crudo y la bajada de los índices. El presidente dice que no está siendo tan malo y Bessent dice que es lo que se tiene que pagar para 5 décadas de seguridad tras que Irán sea totalmente vencido. Ana, muchísimas gracias por el análisis. Saludos y hasta la próxima. Gracias. En Chile, la política de austeridad impulsada por el ultraderechista José Antonio Kast está generando un fuerte rechazo en amplios sectores de la población. Este jueves, además de protestar por los recortes en el ámbito educativo, estudiantes y ciudadanos se manifestaron contra el incremento del precio de los combustibles. El gobierno, en previsión de las protestas, había blindado la capital Santiago con vallas, cierres de estaciones de metro, desvíos del tráfico y un enorme despliegue policial. En Chile, llenar el tanque es mucho más caro desde este jueves. La gasolina se encareció más de un 30% y el diésel más del 60%, después de que el gobierno aplicase un duro ajuste al subsidio estatal que impedía las alzas por la guerra en Oriente Medio. El país depende de la importación de petróleo para cubrir casi toda la demanda de combustibles y es uno de los mayores importadores de crudo en América Latina. Y tenemos ahora la oportunidad de profundizar un poco más en este asunto con Daniel Titelman, macroeconomista, exdirector de la División de Desarrollo de la CEPAL, que nos acompaña desde Santiago. Señor Titelman, un placer verlo por usted por primera vez aquí. Los chilenos están viviendo una alza histórica de los combustibles. ¿Por qué el gobierno de Kast no utiliza ese mecanismo que tiene Chile para suavizar los precios de los combustibles en momentos como este? Bueno, muchas gracias por la invitación. Fundamentalmente, efectivamente, Chile tiene un mecanismo de estabilización de precios del combustible en base a los precios internacionales y este gobierno actual decidió
en esta vuelta no usarlo y traspasar prácticamente todo el alza de los precios internacionales al precio local nacional, haciendo algunas modificaciones en el mecanismo que se conoce como el MEPCO, que fundamentalmente era extender el periodo de 2 semanas a 4 semanas con los cuales se calculan los precios internacionales y la paridad del precio. Esto llevó a que se está observando una alza muy grande, como nunca antes visto, un salto discrecional en el precio, y el MEPCO empezará en un mes más a tratar de suavizar, pero esta alza fue muy fuerte. Puesto muy en simple, esto es como que en vez de poder pagar en cuotas el alza, te la está traspasando totalmente de una vez a los consumidores y al país. ¿Y qué efectos tendrán esta y otras medidas que ha tomado el gobierno de Kast en el día a día de los chilenos y sobre todo en la economía del país? Esto ya tiene un efecto muy grande sobre el costo de vida, la inflación, como ustedes ya lo mencionaban antes, el Banco Central acaba de aumentar las proyecciones de inflación hacia un 4% a final de año, estando la inflación hoy, cerrando el año pasado y las proyecciones eran en torno a un 3%, o sea, ya hay un punto más de inflación, lo que afecta, por supuesto, muy fuertemente a las condiciones de vida y sobre todo a la gente de menores ingresos. Además, Chile es una economía muy indexada a través de mecanismos de indexación que hacen que los efectos de la inflación se transmitan muy fuertemente a la economía y durante mucho tiempo. Y esto se va a traducir en un impacto muy fuerte sobre el salario real y en una caída importante del salario real y eventualmente también en una caída del crecimiento como ya lo está proyectando el Banco Central. Al asumir hace unos días, Kast dijo que no había plata. Señor Titelman, ¿cuál es la situación fiscal en Chile? Mire, esos comentarios de que no había plata en el mundo fiscal son muy extraños y muy imprecisos. Kast asumió un país con un nivel de deuda externa chilena en torno a un 41%, que es la más baja de América Latina y muy baja comparada con los países de la OCDE y con el mundo desarrollado. Además, efectivamente, asumió un país donde las proyecciones de déficit, el déficit real que se observó fue mayor que las proyecciones que se habían hecho, con un déficit de gasto corriente, o sea, un déficit corriente, que son los gastos corrientes del Estado, en torno a 2,8 puntos del PIB, y un déficit estructural que tiene que ver más con una mirada de mediano y largo plazo, en torno al 3,8%. Efectivamente, todos quisiéramos tener unas cuentas fiscales con un menor déficit, pero es un Estado con algunas estrecheces fiscales, pero es un Estado fuerte y una situación fiscal comparativamente con cualquier país de la región u otro sólida. Por lo tanto, se podrían haber utilizado otros recursos para suavizar el alza. Uno nunca va a frenar el alza completa, pero puede suavizar y hacer que la gente la tenga que pagar más extendida en el tiempo y eso tiene un impacto menor sobre la calidad de vida y el bolsillo de las personas. Entonces, en ese sentido, es más bien una decisión política que una decisión dada a las cuentas fiscales, en mi opinión. Daniel Titelman, muchísimas gracias por su punto de vista y su tiempo. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. La economía alemana es una de las más afectadas por las consecuencias de la guerra en Irán debido al encarecimiento del combustible y el gas, lo que está debilitando la confianza de los consumidores. El índice medido por el Instituto de Nuremberg para la toma de decisiones de mercado registró el menor valor desde comienzos de 2024. Por su parte, la Federación Alemana de Minoristas prevé un gasto menor en esta Semana Santa. En este contexto, el Parlamento alemán aprobó medidas para controlar las subidas de precios de los combustibles en las gasolineras. Tras meses de postergarlo, los diputados de la Unión Europea dieron luz verde, aunque con condiciones, al acuerdo comercial del bloque con Estados Unidos. El pacto fija los aranceles en el 15%, tal como había sido acordado en julio, pero nunca fue avalado por la Eurocámara debido a las amenazas que profirió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Europa en su avanzada contra Groenlandia. Es por eso que los diputados del bloque europeo incluyeron una cláusula para suspender el acuerdo si Washington amenaza la integridad territorial de sus miembros o apela a la coerción. Japón comenzó a liberar otra parte de sus reservas estratégicas de petróleo en un intento por contener el impacto que el alza de precios provocada por la guerra en Oriente Medio tiene en este país asiático carente de recursos propios. Japón sufre los efectos del bloqueo parcial de Irán al estrecho de Hormuz, por el que circula una quinta parte del crudo y el gas mundiales, desde que Estados Unidos e Israel comenzaron los bombardeos al país el 28 de febrero. Japón es el quinto mayor importador de petróleo y más del 90% proviene de Oriente Medio. Tokio planea liberar unos 53 millones de barriles, una cifra récord para el país.
Y la guerra en Irán y los problemas con el suministro energético no solo están haciendo subir los precios en las gasolineras. Es que el petróleo, que ahora se encarece porque Irán bloquea las rutas de transporte a través del estrecho de Hormuz, está presente en muchos productos, incluso en artículos cotidianos muy comunes. Este supermercado francés no es muy distinto a cualquier otro. Estanterías hasta arriba de plástico. Y este es un derivado del petróleo. La guerra en Oriente Medio y los problemas en la cadena de suministro podrían incrementar también los precios de los productos. Yo me fijo mucho en los precios y si tenemos que cambiar de hábitos no me va a resultar fácil. Tendré que ahorrar un poco en las frambuesas. En realidad no tenemos alternativa. El petróleo no deja de subir de precio y dependemos de esos mercados. Estamos a su merced. No tenemos un control real sobre ellos. Este fabricante de embalajes de plástico compró materia prima a principios de año. Con eso puede cubrir la producción de 3 o 4 meses. El director cuenta con un incremento de los precios. Tenemos que planificar los pedidos para el verano con anticipación. Los precios de nuestros productos subirán muy rápido. También las cajas y los palés se encarecerán seguramente en breve, al igual que los embalajes de plástico en el supermercado. Cuanto dependerá también de cómo vaya evolucionando la guerra. Y aquí ponemos punto final a este segmento de economía. Ya saben que pueden informarse sobre estos y otros temas en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo de DW en Berlín, gracias por elegirnos y hasta una próxima ocasión.